a Timoteo capítulo 4. Vamos a estar ahí en el capítulo 4 y los versos que nos ocuparán hoy serán los versos 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Y dice la palabra del Señor de esta manera. ¿Están ahí? Perfecto. Dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios, queremos presentarnos delante de ti, Señor, esta mañana para rogarte que el Espíritu Santo pueda gobernar este culto en nuestros corazones, nuestras vidas. Tú sabes exactamente cuáles son cada una de nuestras necesidades, Señor, en cada una de las vidas que estamos acá, Señor. Y Padre mío, te ruego que con esta porción de tu palabra que hoy nos toca, tú puedas hablar, y no solo hablar, sino que de alguna manera, como decía Pablo, constreñir nuestra alma, empujar nuestra alma, Señor, hacia tu voluntad. Como el escritor de Hebreos decía, Señor, y dice hoy, Señor, que hagas tú en nosotros lo que es agradable delante tuyo. Señor, encomiendo las almas que están dentro de este salón, Señor, en tus manos para que tu voluntad sea hecha. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, estaba ahí en el dilema de cómo de alguna manera tomar este texto y barajaba dos títulos de los cuales nosotros podemos entender este texto. El primero es Grandes desafíos de un buen ministro de Cristo. Grandes desafíos de un buen ministro de Cristo. Y este título es en razón de que justamente esta carta fue escrita a un ministro de Cristo como es Timoteo. Por lo tanto, el contenido esencialmente, no únicamente, sino que esencialmente está dirigido a Timoteo como pastor, ¿ya? Y como él debe ser como ministro de Cristo. Pero también podemos de alguna manera generalizarlo y también ampliarlo a nuestras vidas desde la perspectiva del contenido, entendiéndolo como elementos esenciales para una vida piadosa. Elementos esenciales para una vida piadosa. Porque particularmente el apóstol Pablo en lo que desafía a Timoteo es en vivir una vida piadosa como el fundamento de su ministerio. Hay muchas instrucciones que Pablo da a Timoteo en esta carta de variados temas, de una gama bastante amplia de temáticas, pero todos están conectados a la formación del carácter piadoso de Timoteo como individuo. Ahora, ¿por qué? Esencialmente por dos cosas. Porque a Dios le interesa más bien lo que tú eres que lo que tú haces. Dios está más interesado en lo que tú eres que en lo que tú haces. Tú podrías deslumbrarnos esta mañana contándonos todo lo que haces y has logrado en la vida, pero Dios no se deslumbra por aquello. Lo que Dios está buscando, ¿cierto?, es personas que sean semejantes a Cristo. Entonces, por eso es que específicamente las instrucciones que Pablo da a Timoteo van siempre dirigidas al carácter piadoso de Timoteo.
Básicamente, si tú quieres entenderlo desde otro punto de vista, este es el manual para el liderazgo cristiano y que está enfocado no en las habilidades de Timoteo, no en la personalidad de Timoteo, no en la preparación de Timoteo, no en su capacidad intelectual, sino que esencialmente en su carácter espiritual, en su carácter piadoso. Pablo a Timoteo, tanto en su primera y su segunda carta, y también a Tito, es decir, en todas las cartas pastorales, habla mucho de este concepto, piedad, que para nosotros a veces se nos confunde, ¿cierto? Cuando vemos ahí en alguna película cuando dice, ten piedad de mí, no, pensamos que la piedad es como misericordia o compasión. No, la piedad es una palabra que denota la idea de una vida dedicada a Dios desde el punto de vista práctico. ¿Ya? Una vida consagrada a Dios. Una vida dedicada a agradar a Dios en lo que tú haces. Pero Pablo es muy cuidadoso en hacer entender a Timoteo de que toda esa vida práctica que le llama piedad está arraigada en cómo la enseñanza o la doctrina que Pablo enseña y que los apóstoles enseñan van haciendo nido en el corazón de Timoteo y están modificando, moldeando su carácter de tal manera que todo lo que después hace Timoteo es producto de aquella vida interior con Dios. Es decir, la vida verdaderamente piadosa para con Dios es el fruto de lo que hay en tu corazón. Es el fruto de lo que hay en tu corazón. Yo puedo ser un patán, espiritualmente hablando, y demostrar una vida piadosa sin problema. Puedo fingir, puedo ser un hipócrita, ¿ya? Pero, y puedo pasar desapercibido. Puede resultar desde el punto de vista de mis propósitos egoístas, pero no puedo pretender de que si yo no muestro una vida piadosa pueda yo presumir de una vida espiritual interna buena. Es decir, esencialmente la condición interna de mi corazón va a ser mostrada en la vida exterior. En resumen de todo esto hay una inevitable relación entre lo que hay en tu corazón y lo que haces en la vida, en lo que tú eres y en lo que tú haces. Pero tú no puedes llegar a hacer aquello que Dios le agrada si no primero no eres aquello o aquel o aquella que Dios quiere que seas. En definitiva, Pablo aquí le estimula a Timoteo a concentrar su vida en lo que es correcto. Todo esto, como siempre decimos, es parte de un contexto. Pablo está diciéndole a Timoteo en el capítulo 3 al final que hay una verdad sustancial, central, que es el Evangelio, que es intransable, y el Evangelio, según al final del capítulo 3, es el que debe moldear la vida de Timoteo, de la iglesia, de los cristianos en general. ¿Dónde concentras tu vida? ¿Cuál es el motor de tu vida? ¿Sobre qué eje gira la vida de la iglesia y tu vida personal? Y Pablo quiere dejarle claro a Timoteo que es el centro de la vida es Cristo y su evangelio. El centro de la vida es Cristo y su evangelio. Y ojo, el evangelio y todas las implicaciones del evangelio. Entonces, y ante eso dice, pero ojo Timoteo, va a venir un tiempo en donde muchos van a salirse de este camino, apostatar de la fe, escuchando, poniendo oído a espíritus engañadores, que estos espíritus engañadores canalizan sus engaños a través de mentirosos
que enseñan, ¿cierto? Por su conciencia cauterizada, enseñan cosas que no tienen que ver con la verdad esencial de Dios. Por ejemplo, dice Pablo, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó y una serie de cosas que no están centradas ni concentradas en el Evangelio. Son cosas ajenas al Evangelio. Por eso decimos que de alguna manera toda esta idea de agregarle cosas al Evangelio es algo que transforma inmediatamente a ese mensaje en otro evangelio, como los judaizantes querían hacer. Ellos decían, sí, está bien creer en Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Ya hay que arrepentirse de los pecados, hay que creer en Él, pero además de eso, decían ellos, hay que circuncidarse, y además de eso hay que guardar el día de reposo, ahí el sábado, y además de eso hay que hacer esto, los rituales, ¿cierto?, de los días festivos de los judíos, y además de eso hay que abstenerse de este tipo de alimentos, y le ponían un cúmulo de otras cosas que Pablo derechamente en el libro de Gálatas dice, aquello constituye otro evangelio. Otro evangelio. Entonces, ese es el peligro del cual quiere advertir Pablo a Timoteo. Y Pablo, en el caso de los alimentos, en el verso 4 y 5, establece la verdad central. Ellos no pueden prohibir comer tales tipos de alimentos, todo tipo de alimentos. ¿Por qué? Porque la doctrina, la enseñanza central de la Biblia es que todo lo que creó Dios es bueno. Y nada se puede desechar si se toma con acción de gracia. Todo Dios lo creó. Mío es el mundo y su plenitud, dijo Él. Y al final de cada día de creación, Él dijo, y vio Dios que era bueno. Entonces, no podemos despreciar lo que Dios nos da. Y no solamente esto tiene relación con refutar esta mentira de que hay que abstenerse de ciertos alimentos, sino que también, está dentro de este mensaje de Pablo la idea de que es inútil basar la vida cristiana en las cosas que hago. Como decíamos la semana pasada, ¿cierto? Es infructuoso pensar de que mi esfuerzo va a permitirme ganar puntos con Dios. Es vano, es perder el tiempo, o como dice el libro de Eclesiastés, es correr tras el viento, tratar de agradar a Dios con tu propia justicia. Es vano, porque Dios te conoce. Vuelvo al principio, tú puedes sorprendernos a todos nosotros, pero no puedes sorprender a Dios. Entonces no vivas ganando puntos con Dios. No vivas esforzándote para ganar puntos con Dios. El esfuerzo que tiene que tener el cristiano, si ha de tener un esfuerzo, es concentrar sus emociones, su voluntad en Cristo y en su voluntad. La satisfacción del cristiano está ahí, en su presencia y plenitud de gozo. Entonces, Pablo dice, tú debes enseñar que todo lo que Dios creó es bueno, de que la vida cristiana o la piedad en sí, la vida práctica, la vida consagrada, no se basa en diferentes rutinas religiosas que yo puedo hacer para agradar a Dios, no. Y ahí es donde empieza el verso 6, ¿cierto? Ahora, si tú enseñas estas cosas, ¿qué cosas? Bueno, lo que acaba de decir, que todo lo que creó Dios es bueno. Por lo tanto, ellos deben rechazar esta idea de que deben abstenerse de ciertos alimentos para encontrar agrado del Señor. ¿Nota la conexión? O sea, la verdad te ayuda a alejarte del error. Con la verdad se corrige el error, con la verdad se combate el error. Y también nos ayuda a inferir algo importante.
que la verdad no es ambigua ni es relativa. Hay una verdad absoluta. Y siempre esa verdad absoluta tiene que ver con la revelación de la palabra de Dios. ¿De dónde sacó Dios, de dónde sacó Pablo esta verdad que dice todo lo que creó Dios es bueno? Bueno, del Génesis. Del Génesis. Cuando los fariseos preguntaron a Cristo sobre el divorcio, ¿qué les dijo él? Bueno, ¿qué dice en el principio? Y va al Génesis. Entonces, si usted me pide un consejo o me pregunta algo, yo digo, bueno, ¿qué dice la Escritura? Eso es lo que debemos hacer. Claro, nosotros tenemos pensamientos e ideas, puedo decir, bueno, yo pienso esto, pero esos pensamientos, esas ideas deben estar arraigadas en verdades de la palabra del Señor. Porque solamente ella es viva y eficaz, dice la Biblia. Y que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces Pablo le dice a Timoteo, si tú enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo. Y ahí está, hermanos míos, los que aspiran a ser ministros de Cristo en el pastorado, ahí está nuestro objetivo, ser un buen ministro de Cristo. ¿Y qué es ser un buen ministro de Cristo? Enseñar a los hermanos lo que es correcto. Enseñar la Biblia, enseñar la palabra. Hermanos, la vida se trata de enseñar. Todo implica enseñanza. Todo implica enseñanza. Y eso no significa que cada uno de nosotros tenga la necesidad de estudiar técnicas de pedagogía. No, la vida es enseñar. Con nuestro ejemplo enseñamos a nuestros hijos, con nuestras palabras enseñamos a nuestros hijos, con nuestra vida enseñamos. Todo es enseñar, todo es formar. Entonces, hermanos míos, si bien es cierto estas palabras son para un pastor en Timoteo, son para nosotros también, porque también tenemos ese desafío. Ahora, hay elementos importantes en este texto que hemos leído que quiero yo que nosotros como creyentes los tomemos y los insertemos en nuestra vida, los evaluemos nuestra vida a la luz de estas cosas y también podamos proyectar un cambio en nuestro corazón, hermanos míos, porque el problema nuestro está en el corazón y nuestro corazón necesita desesperadamente cambios. No puedes pretender llegar a cierto lugar si no cambias tu dirección. Yo no puedo pretender llegar, no sé, a La Serena si me voy para el sur. ¿Ya? No, mire, tomo primero Talca, Curicó, Talca, si me tiro para Cauquenes, después salgo. No. Si quiero ir para La Serena, yo tengo una ruta trazada, conocida. Entonces, a veces en la vida cristiana pasa eso. Queremos llegar a cierto lugar, pero nos vamos por otro lado. Y no resulta. Algunos quieren llegar a un desarrollo de su vida cristiana a punta de esto, a punta de estar, por ejemplo, agregándole cosas a su vida. Si yo me abstengo de estos alimentos, decían ellos, si yo hago esto, tal vez Dios se agrade más de mí, tal vez estoy creciendo. No es eso. Es más, Pablo en la epístola de los Romanos y también de Corintios asimila, por ejemplo, la libertad de conciencia con la madurez. Y en su libertad de conciencia y en su madurez, en su crecimiento espiritual, Pablo tenía una concepción. Para mí todo me es lícito. Ahora, no todo me conviene. No todo edifica, pero todo me es lícito. Entonces, eso se logra a través de seguir el camino que Dios te traza para madurar, para crecer. Ahora, yo quiero
plantear primero el desafío que Pablo le pone a Timoteo, que es enseñar. Pero hay 3 elementos que Pablo menciona a Timoteo que Timoteo debe tomar en cuenta para poder ser un buen ministro de Cristo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, bueno, ¿a quién debe enseñar este ministro de Cristo llamado Timoteo? Bueno, a los hermanos. A los hermanos. Él debe enseñar a los hermanos. Ahora, ¿por qué parece esto obvio? No es tan obvio a veces. A veces, como ministros de Cristo, muchas veces pudiéramos tener la tendencia a aprender, a leer, a juntar conocimiento, pero para nosotros mismos. Para sentirnos un poco más conocedores de la doctrina, pero sin poder transmitirla. No, hermanos míos, nosotros aprendemos para enseñar. Nosotros estudiamos para enseñar. Nosotros nos concentramos en adquirir conocimiento bíblico, no por el conocimiento mismo, sino para poder edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el centro es Cristo, no yo. ¿Me entienden? ¿Y qué pasa, pastor, cuando uno se concentra en el conocimiento mismo como un fin? Bueno, inevitablemente caes dentro de lo que Pablo dijo en una oportunidad: el conocimiento envanece. Lo que va a hacer en ti el conocimiento sin transmitir ese conocimiento humildemente, va a hacer de ti un hombre, una persona engreída, orgullosa, dura con los demás, juiciosa, condenatoria. Va a pensar que tú tienes la razón y los demás no. Y vas a tener un mayor concepto de ti mismo que el que debes tener. Pero tú tienes que aprender para enseñar. No solamente para matar la ignorancia que hay en ti, sino para enseñar. La pregunta es, hermano mío, ¿tú tienes una disposición a enseñar a otros? ¿Te preparas para enseñar a otros? ¿Qué puedes hacer tú? A lo mejor tú pudieras decir, bueno, yo no voy a ser pastor, yo no voy a ser predicador, yo no voy a ser maestra de escuela dominical, entonces, pero tienes hijos, tienes nietos, tienes sobrinos. ¿Te preparas para enseñarles? ¿Quieres conocer más de la Biblia? ¿Para enseñar a esa generación que viene? Es claro, hermanos míos, que nosotros estamos enseñando a una generación que viene. ¿Saben la tristeza de uno de los episodios tristes del libro de Jueces cuando comienza? Que dice, y apareció una generación que no conocía al Señor. No conocía al Señor. Ahora, ¿por qué esa generación no conocía al Señor? Y es absolutamente claro ahí el por qué. Es porque sus padres no le enseñaron acerca del Señor. Nosotros hoy en día, hermanos míos, como decía la otra vez, no me acuerdo a quién, estamos en la época en que todo tercerizamos, ¿cierto? Las empresas ya no tienen personal que haga aseo, lo tercerizan, contratan a una empresa de aseo. Se acabó el confort, bueno, contratan a una empresa de provisiones. Y todo lo tercerizan. No tienen un contador ya las empresas, sino que tercerizan, ¿cierto? Piden servicio a los contadores. Y nosotros andamos muchas veces igual. Tercerizamos a los profesores, que nosotros tenemos la ilusión de que son los profesores los encargados de formar a nuestros hijos. Y si bien es cierto, ellos apoyan y aportan en la formación, en la instrucción, pero somos nosotros los padres, los primordiales encargados y responsables de formar a nuestros hijos. Así que nunca le diga a su hijo, no te enseñan eso en la escuela, no, en la casa hay que enseñarle.
No en la escuela. En la escuela van a aprender lenguaje, matemática, historia, más los valores que los profesores puedan impartirle. Pero la formación del carácter del niño, de sus valores, de sus principios, es en casa. ¿Ve que la vida es enseñar? Entonces hay que enseñar, dice. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Ahora, Timoteo, como enseñador de la iglesia en donde está, ¿qué debe hacer para ser un mejor enseñador? Bueno, yo quiero transmitirte estas 3 ideas que Pablo quiere transmitir a Timoteo. Hay 3 elementos esenciales para que Timoteo pueda llegar a ser un buen ministro de Cristo, concentrado en la verdad de Dios como fundamento de su enseñanza. Lo primero es nutrirse bien. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Cuál es la fuente de su enseñanza? ¿El sentido común? No, la palabra del Señor. Dice, te has nutrido. Bueno, en 2 Timoteo, capítulo 3, Pablo le dice, desde la niñez, Timoteo, tú has aprendido las Sagradas Escrituras. Hay un fundamento ya, ¿me entiendes? Hay un fundamento. Y ahora le dice, tú vas a ser un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Esta palabra nutrido quiere decir criado, formado, alimentado, si lo quiere. Pero muchas veces espiritualmente hablando y ocupando esto que dice aquí Timoteo, hay iglesias llenas de desnutridos. No nutridos, sino que desnutridos. Ahora, ¿cuál es el problema de la desnutrición? No es una condición normal de vida. Segundo, la desnutrición causa otro tipo de enfermedades. Incluso te puede llevar a la muerte. La desnutrición es grave. Y lo lamentable es que es muy probable que en nuestra propia congregación haya mucha gente desnutrida espiritualmente. Que físicamente estén rosaditos, como decían, ¿cierto? Fortachones, bien alimentados. Pero espiritualmente es probable que tú estés desnutrido. Y que lo único que hagas en la vida en cuanto a nutrirte espiritualmente sea leer un pancito de vida diariamente y nada más. Hermano, intenta vivir una semana tomándote un café diario y nada más, sin ni siquiera consumir ni carbohidratos, ni proteínas, ni nada más. A eso le ponemos serio, ¿cierto? No, nosotros no podemos. No hemos almorzado, somos preocupados por esas cosas porque el cuerpo avisa, ¿cierto? Pero hermano, ¿tu corazón no te avisa cuando no has leído la Biblia? Cuando no has asistido a los cultos, cuando no has estado en comunión de oración con Dios, ¿no te avisa, no te causa una alarma ahí? No solamente eso sería triste, sino que sería preocupante. Porque estaríamos al mismo nivel de los falsos maestros que están aquí, que dicen que ya tienen la conciencia cauterizada, que ya no sienten, que ya no saben qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, viven nomás. Hermano, ¿te estás nutriendo diariamente con la palabra de Dios? Porque, ojo, la fuente de la nutrición aquí Pablo la establece como las palabras de la fe y de la buena doctrina. ¿Cuáles son las palabras de la fe? Bueno, Pablo se refiere a todo el cuerpo doctrinal apostólico. ¿Se acuerda que en Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles? Eso es. Ahora, según nuestra perspectiva desde este tiempo, es el Nuevo Testamento, es la enseñanza apostólica. ¿En qué nivel de ignorancia estás hablando de la palabra del Señor? Suena fuerte, ¿cierto? A nosotros, que nos digan, eres ignorante. Reaccionamos orgullosamente. Y sí, debemos establecer delante de Dios esta verdad. Soy ignorante de la palabra del Señor. Pero ¿eres ignorante porque todavía nadie te ayuda a entenderla? ¿O solamente tu ignorancia está basada en tu flojera,
en tu pereza, porque podemos ser ignorantes de varias formas, ¿cierto? Hermano, hay que nutrirse espiritualmente. Timoteo, había una cosa que tenía que él no dejar de hacer, nutrirse con las palabras de la fe y de la buena doctrina. No solamente esta buena doctrina para Pablo era un elemento de nutrición, no solamente era un alimento para él que fortalecía su vida, sino que también dice que ha seguido. Era algo en lo cual él perseveraba, era algo en lo cual él establecía su vida y seguía su vida viviendo ahí. Es decir, la doctrina cristiana, la palabra del Señor, es algo de lo cual hay que alimentarse día a día y también algo en lo cual andar día a día, caminar día a día. Eso es. Todavía no pasamos a la vida práctica. Eso es lo que en tu corazón estás llenando. Yo creo que hay muchos cristianos que lo único que saben de la Biblia es lo que ven en las telenovelas bíblicas, en las películas. Yo cuando chico juraba que el manto sagrado estaba en la Biblia. Lo rejuraba, o sea, para mí era una historia bíblica. Por la ignorancia que en uno hay. Hermanos míos, nutrámonos espiritualmente. Este es un desafío para este año, yo creo. Hermano, abandona la desnutrición. Abandona el raquitismo espiritual. Te va a hacer mal, te va a dañar, te va a matar. Te va a hacer presa de cualquier mentira que en el mundo esté flotando. Y es así, hay hermanos que por su desnutrición o por su falta de humildad en nutrirse, caen en cualquier cosa. Hay algunos que en cuanto a la doctrina de la salvación son bíblicos, pero cuando se habla de economía son marxistas. Se agarran de cualquier cosa. No, la Biblia es la fuente de todas nuestras creencias y nuestras prácticas. Entonces, hermanos, hay que nutrirse y hay que seguir esta doctrina. Segundo, hay algo más que tenía que hacer Timoteo, aparte de ser responsable con nutrirse espiritualmente. Desechar, dice verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ahora, la palabra profana quiere decir mundana, inmunda, blasfema. Y de viejas quiere decir de viejas, de ancianas, ¿ya? Y la idea aquí, Pablo, con decir fábulas profanas y de viejas, es hablar irónicamente de aquellas, entre comillas, verdades que los falsos maestros estaban enseñando. Y mire, lo que dice en el capítulo 1 también tiene relación. Dice, ni presten, versículo 4, ni presten atención a fábulas, nuevamente esa palabra, y genealogías interminables que acarrean más disputas más bien que edificación. Es decir, Pablo le dice a Timoteo, concéntrate en la verdad de Dios, no prestes oídos a otras cosas. La palabra fábulas aquí es una palabra griega que es mitos, leyendas. Y cuando dice fábulas profanas, son leyendas que son paganas. Y de viejas, está diciendo cuentos de viejas, que los niños los creen, ¿cierto? Pero no es para cristianos que son serios con la verdad. En el fondo, Pablo le dice a Timoteo, concentra tu corazón, tu aprendizaje en la verdad del Evangelio, no en otras cosas. No en otras cosas. Hay cristianos hoy en día que tienen su concentración en otras cosas, no en el Evangelio. Hermano, concentra tu corazón en la verdad del Evangelio, no en otra cosa. No en otra cosa.
Hay muchas distracciones en este mundo. Hay muchos elementos que están bombardeando nuestra mente cada día, que sí, merecen preocupación, pero no una concentración excesiva. No permitas que en tu corazón haya algo que te desconcentre del Evangelio. En tiempos de pandemia hay cristianos que entraron en tal pánico que se olvidaron del Evangelio. Se olvidaron de que había un Dios misericordioso, soberano, poderoso. Se desapareció Dios de su mente. No, hermanos míos, Dios sigue siendo Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Entonces Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces todo eso que distrae nuestra mente, deséchalo. Hay ideas que están bombardeando tu mente, deséchalas. No tomes partido de ello. Yo lamentablemente he escuchado muchas, no muchas, pero hay algunas predicaciones que escuché hace poco y de pronto el predicador estaba hablando creo que se los conté, de que el 70% de los seres humanos tendría genes alienígenas. Por lo tanto, estamos, decía él, infectados con los genes del diablo, de la maldad. Por eso es que el hombre está más... Miren, pues, entonces... Después yo quise chequear un poco más y escuché otra predicación de ese predicador y estaba hablando ya de los ovnis, de cosas. Estoy hablando de alguien que en su tiempo fue un connotado predicador dentro del orbe evangélico de Chile. No estoy hablando de un aparecido. Pero ¿por qué desconcentra su corazón de lo esencial del evangelio? Hermanos, muchos cristianos, muchas iglesias están así dispersas en otras cosas. Tratando de hacer algo en la acción social, tratando de hacer algo en la política, tratando de hacer algo, y el evangelio ahí está. Es triste cuando yo de repente escucho, oh, este pastor, a ver, voy a buscarlo. Pastor, y me sale ministerio tanto, pero nunca encuentro así, pastor de la iglesia tanto. No, están asociados a actividades, a ministerios, a otras cosas. Pero nunca, es muy difícil encontrar, es pastor de esta iglesia. No, concentrémonos en lo que es necesario concentrarse. Entonces, hermano mío, desecha todo lo que no tiene que ver con el evangelio. Nútrete con el evangelio y desecha todo lo que no tiene que ver con el evangelio. Esa es una buena dieta, ¿amén? Apuesto que si un médico hoy día te dijera, mira, tú tienes poca expectativa de vida, a menos que cambies tu manera de comer. Apuesto que de ahora mismo cambias tu dieta. Y aunque te descompenses pero severamente, no importa, porque tú te apercibiste de tu peligro. ¿Y por qué espiritualmente nos cuesta hacer eso? Oye, hermano, estás mal, no estás orando, no estás leyendo, no estás siendo fiel, no tienes una vida con Dios. Y como que eso ya algún día pasará. No, hermano, eso es preocupante. Eso es alarmante. El problema, hermano mío, es que tú has perdido tal vez la capacidad de entender la urgencia que tienes del evangelio, la urgencia que tienes de Cristo. Se ha convertido Cristo y el evangelio y la iglesia en algo cotidiano, en algo, ¿cómo se llama?, en la costumbre. El evangelio ha dejado de ser vida en ti. Ya no se te paran los pelos cuando lees parte del evangelio. ¿Qué te ha pasado, hermano? ¿Tuviste algún tiempo, alguna vez, anhelante del evangelio? ¿Con ganas de leer más de la Biblia? Y no solamente por el compromiso de marcar, así, hoy día ya leí lo que tenía que leer, marcado. No, hermano, debes
No solamente nutrirte de la palabra, sino que también desechar todo lo que distrae. Porque todo lo que distrae, según un comentarista dice, estas doctrinas, que son las profanas y de viejas, no tienen ningún fundamento bíblico. En realidad contradicen la palabra de Dios. Son el tipo de enseñanza que las personas ingenuas discutirían, pero no es de hombres ni de mujeres dedicados al estudio serio de la palabra. Antiguamente un pastor siempre me preguntaba, ¿usted ve a Estados Unidos la profecía bíblica? Y siempre que hablamos de profecía me preguntaba lo mismo. Yo le decía, no sé, no veo ni a no veo ni a China, no veo a nadie, no logro ver. Pero bueno, estaba concentrado en otras cosas. Hay otra cosa que Timoteo tenía que hacer. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de vieja y ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y aquí entramos al área práctica. Porque Pablo ya dice, no solamente debes preocuparte, Timoteo, de nutrirte y llenar tu corazón y tu mente de la verdad de Dios, del Evangelio, de Cristo. También tienes que desechar todo el error y toda mentira y toda distracción de cosas que no te sirven. Ahora también tienes que ejercitarte para la piedad. La palabra piedad está íntimamente ligado con la vida práctica. Es decir, todo aquello, Timoteo, que tú has puesto en tu corazón, ahora debe traducirse en una vida práctica consagrada a Dios. Consagrada a Dios. Yo no puedo pretender llenar mi corazón, mi mente de conocimiento bíblico y vivir como cualquier mundano vive. No puedo. Es una incongruencia. Es más, es una evidencia de que no he nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, el Evangelio impacta de tal manera la vida de un creyente que es capaz de hacer cosas como las que hizo Juan, Pedro, Jacobo y Andrés, dejando sus barcas y a sus padres aún, siguieron a Cristo. Ejercítate para la piedad. Ahora, esta palabra ejercítate es gimnasia, ¿cierto? Viene de la palabra gimnasio, de hecho significa gimnasio. Debemos ejercitar nuestra vida piadosa. Eso significa que la vida piadosa requiere disciplinas. O requiere disciplina. Un atleta, un deportista, como es el ejemplo que pone aquí Pablo, no puede pretender llegar a sus objetivos si no tiene disciplina. ¿Ya? No puede. O sea, un atleta que quiere competir en las Olimpiadas y quiere marcar un récord no puede alimentarse día a día de completos y chatarra, acostarse a la hora que quiere, levantarse a la hora que quiere, ir a fiestas. No, él debe enfocarse en una disciplina que lo ayude a conseguir esos objetivos. Es exactamente igual en la vida espiritual. Tú no puedes lograr objetivos espirituales a menos que te involucres en una vida de disciplina espiritual. De disciplina espiritual. Y ahí, hermanos míos, todos estamos flacos. No flacos de apariencia, flacos en el sentido de pocos logros. A veces, hermanos míos, nuestra vida se sumerge en una batahola de situaciones que nos alejan de las disciplinas espirituales. Leemos la Biblia a la rápida, oramos a la rápida, oramos porque hoy día no he orado. Entonces, al final, cuando hablamos de conexión con Dios, no existe muchas veces una conexión con Dios. No andamos en oración. Hay una paupérrima realidad en nuestras vidas en cuanto a lo espiritual.
Entonces, claro, podemos estar toda la vida echados en nuestros laureles orando por un avivamiento. No, hermano mío. Ejercítate para la piedad. Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice para nada, ¿cierto? El ejercicio corporal, dice Pablo, es provechoso, pero no para muchas cosas. O sea, va a tener una buena situación física, una buena salud, tal vez, bien. Pero eso es terrenal. Sin embargo, el ejercicio espiritual, dice, para todo aprovecha. O sea, afecta toda tu vida. ¿Por qué? Porque tiene promesas para esta vida y para la venidera. Hermano, ¿en qué estás concentrando tu vida? ¿En esta vida o en la venidera? ¿Estás mirando la eternidad? ¿Estás viviendo a la luz de la eternidad? Dice la palabra del Señor que Timoteo necesitaba concentrar su vida en las cosas eternas. Y concentrar la vida en las cosas eternas significaba disciplinarse espiritualmente. Ojo, disciplinarse no significa, ya, voy a tener horarios para orar a tal hora, tantas horas. No es, aquí no hay un tema militar, ya. Lo que está diciendo aquí en cuanto a disciplina y ejercicio, está diciendo, tú tienes que tener una dinámica espiritual en tu vida. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales de los cuales habla Pablo? La oración, las escrituras, porque está dentro del contexto, la comunión unos con otros, ejercicios espirituales son. Pero hermanos míos, somos flojos para hacer ejercicios físicos, cuanto más los ejercicios espirituales. Pudieras tú despreocuparte de tu vida física y está bien, ¿me entiendes? Nadie se va a reír que dura 5 minutos en la cancha y después tienes que salir con la lengua afuera. Pero que no pase eso en la vida espiritual. Que no pase eso. Que no pase eso, que cuando las cosas van bien, estás arriba de la pelota con el Señor. Pero cuando la primera cosa que hay mal y tú, boom, como si no existiera Dios. Eso es una señal, es una alarma. Hay algo que está mal. No está resultando algo, parece. Hay una desconexión entre tu vida en sí y tu realidad espiritual. Entonces, hermanos míos, esta dinámica espiritual, ojo, no es solamente para el pastor, como aquí le dice Pablo a Timoteo, sino que es para todos nosotros. Lo que hace Pablo es decirle a Timoteo, concéntrate en estas cosas. No te distraigas con cosas que no traen provecho. Enfoca tu vida en el Evangelio, la verdad de Dios. Ejercítate para la piedad. Hermano, ejercítate para la piedad. Tu vida cristiana, tu vida espiritual no va a crecer si no haces nada. Haces nada y no vas a conseguir nada. Haz poco y vas a conseguir poco. Pero haz harto para el Señor y vas a conseguir harto. Ahora, ¿a qué me refiero con hacer? Me refiero con las disciplinas espirituales. Orar al Señor. Yo siempre me he preguntado por qué Dios no estableció un horario. O sea, hijitos, orad 1 hora diaria. No estableció el tiempo, pero estableció la urgencia. Estableció la urgencia y estableció el porqué. Cuando en el Sermón del Monte dice, ustedes no oren como ellos, como los fariseos. Que a ellos les encanta orar en las calles para que todos los vean. ¡Wow! ¡Qué piadoso es ese hombre! No, tú no eres el foco en tu vida espiritual. Hermano, vive tu vida espiritual poniendo a Cristo como el foco. Que tu anhelo de crecer espiritualmente no sea por ser un mejor cristiano. Es un vano propósito ser mejor cristiano. Tu propósito es Cristo. Ser como Cristo, no ser un mejor cristiano. En la medida de que tú seas más como Cristo, Dios recibe gloria.
En la medida que tú seas mejor cristiano según tus propios ojos, más tú recibirás gloria. ¿De quién estás buscando la gloria? Entonces, hermano mío, el llamado para nosotros hoy es nutrirnos con la palabra, nutrirnos con la verdad de Dios, desechar aquello que distrae nuestra vida y ejercitarnos en la vida piadosa. Hermano, tú necesitas urgentemente, yo necesito urgentemente cambiar mi manera de vivir en este asunto. Cambia tu manera de vivir. Te advierto de una cosa, tú no tienes tiempo para orar. No tengo tiempo, es como el ahorro, ¿cierto? Que pensamos que ahorrar es, si me sobra, ahorro. No, el ahorro esa dinámica no es buena, ¿cierto? No, tú tienes que presupuestar el ahorro. En la vida espiritual es lo mismo. Es que no tuve tiempo. Ahora, si en la noche me sobra el tiempo, si no me quedo dormido, oro. No, esas migajas le entrega al Señor. Tú entregándole migajitas al Señor y diciéndole al Señor, abre las ventanas de los cielos y bendíceme. Mire, parece que está desequilibrada la cosa. Tú entregando migajas y esperando bendiciones del cielo. No, hermano mío, deja de entregar migajas al Señor. Ponte serio con la vida espiritual tuya. Tú eres responsable de tu vida espiritual. Entonces, que el Señor pueda darte la gracia suficiente y necesaria. Dios está ahí ofreciéndote cada día su misericordia, su gracia, su perdón, su ayuda. ¿Por qué no la tomas cada día y le dices, Señor, ayúdame hoy día? Señor, a no desenfocarme de tu voluntad, de tu verdad, a vivir como tú quieres, Señor, a no olvidar la oración, no olvidar la comunión, no olvidar el Evangelio, Señor, no olvidar. Y poco a poco verás esos cambios en tu corazón, esos cambios en tu vida, porque nadie puede aspirar a ser como Cristo si no hace nada por hacerlo. Amén, en ese sentido. Que el Señor nos dé la gracia para ello. Amén. Oremos.